Quiero invitarte a abrir el libro de Sofonías. Es un libro en el Antiguo Testamento, es parte de un sector de la Biblia en donde encontramos pequeños libros de profetas que los teólogos lo llaman profetas menores. Luego están los profetas mayores. Simplemente la caracterización responde al tamaño del volumen de cada libro. Como ustedes verán, Sofonías solamente tiene 3 capítulos. Es muy pequeño, por eso les aseguro que le va a estar costando encontrar, hasta en el mismo dispositivo celular, ¿no es cierto? Sofonías está allí en el Antiguo Testamento. Si usted llega a Mateos, empieza a hojear para atrás unas cuantas hojas y va a pasar por Zacarías, va a pasar por Malaquías, por Ageo y llegaremos a Sofonías capítulo 1. Dios tiene un mensaje para el pueblo de ese tiempo que a su vez es un mensaje para el tiempo nuestro hoy. En Sofonías, Dios trae un mensaje de advertencia. Sofonías hace hincapié en un pueblo que necesita hacer cambios. Y el versículo 1 dice: el Señor le dio este mensaje a Sofonías, palabra de Jehová dirigido a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amalías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Aquí hay un destaque por sobre otros autores. No es común que haya tanta cantidad de personas en la descripción de la providencia o de dónde viene el profeta. Su secuencia de sus pasados anteriores, sus parientes del pasado anterior. Hay una carga que no se ve en otros profetas y quiero dejarte para que lo investigues por qué. Quiero dejarte la duda. Y ahora cuando vuelvas a tu casa, investigues por qué en Sofonías hay tantos antecedentes a su geología, a su historia de su familia. ¿Por qué la mención del rey? Bueno, el rey nos habla de que seguramente el ministerio de Sofonías fue alrededor del año 600 a.C., previa invasión de Babilonia. El pueblo de Dios todavía estaba en libertad, el pueblo de Dios todavía estaba en condiciones de decidir. Ahora, la inminente destrucción llamaba a huir en el libro de Sofonías al pueblo de Dios. Fíjense cómo dice el verso 2. Destruiré por completo todas las cosas. Esta es la advertencia que Dios hace por medio de Sofonías. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Dice Jehová. Destruiré, y presten atención en la secuencia. Destruiré hombres, animales, en mi versión dice bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y haré perecer a los malvados y extirparé a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Aquí hay un orden inverso a la creación. En Génesis, cuando Dios crea, Él hace la creación de la nada. Cuando Él viene al mundo, el mundo estaba desordenado y vacío. Y comienza el proceso de creación. Y llega una instancia en la creación en donde Él coloca los peces en el agua, donde Él coloca las aves en el cielo, donde Él coloca los animales en la tierra, ya con su flora, y luego crea al hombre. Ahora, la destrucción es un proceso inverso aquí. Y es notorio que en muchas cosas que presenta Sofonías hay un orden inverso. O sea, Dios creó y ahora Sofonías está diciendo que Dios va a evolucionar en contra para descrear todo lo que creó como condena a los juicios de Dios. En el capítulo 4, cuando nosotros entramos allí, mi versión dice aplastaré. Otra versión puede decir exterminaré, ¿no es cierto? O extenderé mi mano contra Judá y contra los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Aquí Sofonías nos advierte lo mismo que 2 de Pedro: el juicio de Dios va a comenzar con su pueblo. Aquí Sofonías está diciendo: Judá, Jerusalén, el juicio de Dios comenzará con ustedes. Los que más responsables son ante el juicio de Dios son los que más conocimiento tenemos. Quiere decir esto:
que Dios demandará de vos y de mí, mucho más de aquellas personas que están fuera de los muros de este templo y no tienen el conocimiento o la luz que nosotros tenemos. ¿Recuerdan que Jesús mismo dijo que Capernaum es más juzgada que Sodoma y Gomorra? Porque Capernaum tenía mucho más luz que Sodoma y Gomorra. Verso 5. ¿Por qué Dios destruye? ¿Por qué Dios se enoja con su pueblo? Porque Dios dice que va a destruir a su pueblo. Verso 5 dice, exterminaré a los que sobre los terrados se postran ante el ejército del cielo. A los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Dios se molesta cuando compartimos o mezclamos nuestra adoración. En los terrados, muchas familias adoraban a los astros, eran dioses de esas épocas. Otros adoraban a Milcol o a Baal, que era sacrificando un hijo como expiación a ese dios. Hoy los teólogos llamamos eso sincretismo. Es mezclar la adoración verdadera con elementos de la adoración del mundo. Sincretismo es aquella persona en donde usted normalmente cuando uno visita a alguien que empieza a tener inclinaciones, usted empieza a hablar con ellos de la Biblia y le interesa y usted lo visita para comenzar a hacer un estudio bíblico, de repente usted ingresa a esa casa y en una mesita usted va a ver una Biblia abierta en un salmo, en un proverbio, en un evangelio. Pero va a haber un Buda sobre otro mueble o va a haber un cartel con alguna frase de Islam, porque toman de todo para beneficio de la construcción de su propia fe. Entonces ahora tiene que venir el Evangelio para desmezclar. Es una palabra rara, ¿no? Tenemos que ahora sacar de la mezcla y mostrarle en el estudio bíblico la auténtica adoración. Ahora Dios estaba cargando contra el pueblo porque el pueblo estaba mezclando adoración verdadera con el mundo. Jehová versus Milcol. Baal estaba presente en sus vidas, en sus sacrificios, los dioses de los astros en el verso 10. Hebreos capítulo 10 nos deja bien claro que el que peca teniendo conocimiento recibe mayor responsabilidad en el momento del juicio. Por eso dice el verso 6, destruiré a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor, ni buscan más mis bendiciones. Dios es un Dios que no solamente es un Dios de amor. Dios es un Dios que también demanda de temor, porque Él dice, yo voy a destruir. Dios es un Dios de justicia. Aquí Dios está advirtiendo que Él va a destruir a todo este tipo de personas que mezclan adoración verdadera con adoración falsa, que tienen un compartimento a Dios en sus vidas, pero hay otros compartimentos con otros dioses. Probablemente ya no adoramos hoy a Baal o a Milcol, pero podríamos reemplazarlo con cualquier otro Dios. Verso 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus convidados. Esta expresión, guarden silencio, o como dice esta otra versión, callen en la presencia del Señor, es una actitud poco vista en los tiempos de hoy. Y podríamos decir, dentro del pueblo de Dios podría existir también esa condición. Un autor dijo una vez, si todos conociéramos más a Dios, tendríamos más miedo de Él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Porque Dios es un Dios todopoderoso. Porque Él es un soberano, Él es un rey. ¿Cómo no temer a alguien que es el que manda y las cosas suceden? ¿Cómo no obedecer a alguien que tiene un plan maravilloso para nuestras vidas y quiere bendecirnos? En este versículo aparece una palabra
para aquellos estudiosos del santuario y los sacrificios, verso 7 al final, dice, porque Jehová ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus convidados. También el sacrificio está en otro orden. En el Antiguo Testamento el que sacrificaba era el sacerdote y sacrificaba un cordero. En Cristo Jesús, Cristo es el cordero que es sacrificado por nosotros. Pero ahora en el juicio, quienes están puestos sobre el altar para ser sacrificados es el pueblo. Somos nosotros. Y quien sacrifica es el Dios justo. El Dios al cual todos debemos amar, respetar y temer. Hay un orden inverso, ¿no? Dios es quien oficia el sacrificio y el pueblo es quien está sobre el altar. Verso 8, en ese día del juicio, dice Jehová, castigaré a ¿quiénes? A los líderes y a los príncipes de Judá y a todos los que siguen las costumbres paganas. Fíjense que Dios demanda del liderazgo del pueblo de esos tiempos, a los políticos de ese tiempo, a los que eran príncipes, a los que eran parte de la familia real, responsabilidad sobre la condición del pueblo. Y a todos los que siguen costumbres paganas. Verso 9 dice, sí, castigaré, dice el verso 9, o asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta y a los que llaman la casa de sus señores de robo y engaño. Así dice Jehová, dice el verso 10, habrá en aquel día voz de clamor desde la puerta del pescado, aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader ha sido destruido. Extirpado han sido todos los que trafican con dinero. Tenemos que comprender que decir que Dios es un Dios de amor es verdad, pero es incompleto. Dios es un Dios de juicio también. Dios es el Dios de la destrucción también. Dios es el que va a poner fin al mundo de pecado. Podemos decir, bueno, si no es Dios de amor, podemos decir que Jesús es la parte, y Jesús es Dios de amor, porque murió en la cruz por nosotros. Pero en Sofonías 1:1 dice que es la palabra de Jehová quien a su vez habló al profeta. En San Juan habla que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas y la palabra se hizo verbo y ese verbo es Cristo Jesús. El Dios vivo y verdadero es aquel odia el pecado. El Dios santo no puede estar frente al pecado. Si hay algo que Dios no quiere tener en esta realidad es el pecado y Dios es un Dios santo y perfecto. Jesús nos hace una advertencia en Sofonías de huir del pecado. Si dejamos marcado aquí y vamos a Salmos capítulo 5, verso 5, nosotros vamos a encontrar una sentencia del salmista que va en connotación con Sofonías. Salmos 5:5 dice lo siguiente: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen pecado. Dios, por medio de Sofonías, viene a nuestras vidas hoy, 2023, a decirnos que Él no tolera el pecado, que a Él no le gusta el pecado. Él es un Dios celoso. Él no quiere ser compartido, Él no quiere que mezclemos nuestras vidas con el pecado. Dios dice que en el día del juicio, en el día del Señor, Él viene a eliminar el pecado y aquellos que no han aceptado su voluntad, aquellos que han abandonado los caminos de Él, Él va a destruirlos también. El mensaje de Dios es un mensaje de sálvense porque lo que viene es la destrucción. Es un mensaje de salvación, es un mensaje de advertencia, pero no negacionista. Dios no te va a negar. Yo voy a venir al mundo y lo voy a destruir todo, porque necesito recrear un nuevo mundo sin la presencia del pecado. Dios es un Dios que no puede tolerar el pecado.
Por eso dice, castigaré a los que toman parte de los cultos paganos y a los que llenan sus casas con amos de violencia y de engaño. Verso 10, en ese día, dice el Señor, vendrá un grito de arma desde el puerto del pescado y el eco resonará hasta el barrio nuevo, dice esta versión de la ciudad. Un gran estrépito se oirá desde las colinas. Giman de dolor los que viven en la zona del mercado, porque todos los que comercian y negociantes serán destruidos. Verso 12, Dios te quiere destacar con esta imagen su búsqueda. Él dice, buscaré con linternas. Esta versión dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Y aquí hay una expresión muy importante. Para el tiempo judío, el vino requería de un tratamiento. Hacíamos el vino, pisoteábamos en el lagar. El lagar era un lugar donde rodaba una piedra o donde se pisaba con los pies y el jugo de la uva se escurría hasta otro recipiente, del cual luego se tomaba y se colocaba en un odre nuevo de barro. Y eso se dejaba reposar porque las sedimentaciones más sólidas necesitaban descender y estar reposadamente debajo. Pero ese proceso tenía un tiempo, debía estar un tiempo señalado, y venía alguien que tenía el oficio de trasvasador y agarraba un odre nuevo y lo colocaba aquí y tomaba el vino y lo pasaba de un odre viejo a un odre nuevo, cuidando de que las partes sólidas del fondo no se pasen al nuevo odre, porque esa parte ponía amargo el vino, arruinaba el vino. En el Antiguo Testamento siempre la amargura está relacionada al pecado. Y aquí destaca una vez más en el verso 12 la molestia de Dios con su pueblo, la molestia de Dios con algunos de ellos, porque dice, reposan tranquilo como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Pedro nos advierte, no, Jesús no va a venir, y hasta se aparecen burladores diciendo, Dios me ama tanto que yo no concibo que me lleve al infierno o me destruya por un pecadito. Dios no tolera el pecado, no importa el tamaño. Jesús nos dijo, cuídense de las zorras pequeñas. Jesús no podía decirnos directamente, cuídense de los pecados pequeños que ustedes creen que lo pueden controlar, pero guarda que los van a dominar a ustedes. Una mentirita blanca, pastor. Era para vender mejor. En Sofonías hace un destaque sobre los comerciantes que adulteraban el peso de lo que vendían. Dios no le gusta eso. Por eso destaca en el verso 12, buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansan cómodos con sus pecados, dice esta versión. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. Verso 13, por eso serán despojados de sus posesiones y de sus casas serán saqueadas. Construirán nuevas casas, pero nunca vivirán en ellas. Plantarán viñedos, pero nunca beberán de su vino. Verso 14. Ese terrible día del Señor está cercano. Viene deprisa un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Esta es una figura que nosotros en su retórica no vamos a comprender bien, pero sí en la experiencia que ellos han tenido, vivir en medio de la guerra, donde el papá de cada familia era el soldado que iba a pelear contra el enemigo, pero ver al padre de la familia ser derrotado por el enemigo, como dice esta expresión, y hasta el hombre más fuerte clamar misericordia o clamar en el dolor porque fue derrotado por el enemigo. ¿Cómo lo experimenta un hijo ver a su padre así? ¿Cómo lo experimenta la esposa? Ver a su esposo morir en batalla. Verso 15, será un día cuando el Señor derramará su ira, un día terrible de aflicción y de angustia, un día de ruinas
y de desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y un día de negrura, un día de sonidos de trompeta y de grito de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. Es por eso que Dios nos advierte, no hay lugar donde puedas huir. Yo te voy a buscar, no hay rescondijo donde te puedas esconder. Yo voy con la linterna y voy a encontrar a cada uno de ustedes, dice Dios. ¿Por qué Dios hace esto? Verso 17. ¿Por qué Dios hace esta búsqueda? Dice el verso 17, llenaré de tribulación a los hombres y ellos andarán como ciegos. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Por haber pecado, dice esta versión, contra el Señor, los haré andar a tientas como ciegos. Su sangre será vertida en el polvo y sus cuerpos quedarán pudriéndose. Sin la posibilidad que haya otro que pueda ir a enterrar los cuerpos porque todos van a estar muertos. Quisiera preguntarle lo siguiente. ¿En algún momento has pensado cuánto Dios aborrece el pecado? ¿Qué produjo el pecado en ese nuevo ecosistema humano? ¿Qué involucró para la divinidad salvar a los pecadores? ¿Será que Dios puede tener simpatía por el pecado? No. Tiene simpatía por el pecador. Y Él es el que le dice, huye porque viene el juicio. Pero ¿dónde me voy a esconder si me vas a buscar con la linterna por todos lados? Si eres el que vas a destruir. Eres el Dios justo, el Dios de la justicia. Capítulo 2 es un llamado que nos hace a cada uno de nosotros. Capítulo 1, Sofonías nos coloca en una corta descripción. Necesitamos ser salvos. Necesitamos oír la palabra de Dios y de huir. ¿Pero dónde? Verso 1, reúnanse. Sí, júntense naciones desvergonzadas, reúnanse antes que comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentimiento se vuelva como paja. Actúen ahora antes de que caigan las intensas furias del Señor y comience el terrible día de la ira del Señor. Verso 3. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizás todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Dios hace una invitación. No huyas de Dios. Huye del pecado que Dios va a destruir. ¿Y a dónde voy? Ven a Dios, que antagónicamente es el que destruye, pero también es el que salva. Por eso Dios es un Dios de amor que se conjuga con su santa presencia, con su enojo con el pecado, a tal punto que lo va a destruir, y con su misericordiosa invitación, vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En esta sección de Sofonías, nosotros nos encontramos con un tierno llamado de Dios a solamente buscarlo a Él, a tenerlo en nuestra consideración y en nuestro corazón. Dios hace un llamado a arrepentirnos. Te está diciendo, puedes hacer algo antes del día de la ira de Dios. Puedes escaparte de la condenación. Puedes huir. ¿A dónde puedo huir? A Jehová mismo. La única manera de huir de la ira de Jehová es ir hacia la gracia de Jehová. La única manera de huir de la ira del Todopoderoso es ir a la gracia del Todopoderoso. La única manera de escapar de su juicio es buscándolo al mismo Dios. Por eso el verso 3 dice, buscad a Jehová. Solo Él, poder omnipotente del Hijo, puede soportar el poder
omnipotente de la ira del Padre. Creo que estamos avecinándonos cada día más a la segunda venida de Jesús. Y como pueblo de Dios tenemos que tener bien claro qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, qué es lo que Dios no le gusta de nosotros y qué de nosotros puede seguir hiriendo su corazón y qué de esas cosas debiéramos huir esta mañana o decidir huir. El apóstol Pablo a los jóvenes dice, huye. Dios nos llama por medio de Sofonías, huye de los pecados que tienes en tu vida. Esos pecados destruirán Dios en el tiempo del fin. Si estás anclados a ellos, Dios te destruirá también. Quiera Dios que puedas en esta mañana reflexionar profundamente en tu vida y ver qué debemos sacar, qué debemos cambiar y de qué debemos huir. Y no huyas al mundo. Ven a Cristo Jesús, es el lugar correcto. El único refugio seguro es Cristo Jesús. Amén. Vamos a aprovechar para orar y agradezco este momento. Me gustaría orar por una reconsagración de nuestras vidas, por una reconsagración y pedirle a Dios que nos ayude a ser libres del pecado. Que nos coloque su poder manifiesta en nuestras vidas para poder ser fuertes ante aquello que siempre fuimos esclavos y podamos librarnos con su presencia en nuestras vidas. Ponemos de pie. Es a ti, amante Padre, que una vez más como pueblo, al estudiar tu palabra, especialmente este profeta en estos primeros capítulos, ver realmente quién es Dios, quién eres, cuánto puedes, qué vas a hacer con nosotros, qué plan tienes con aquellos que están durmiendo plácidamente en el pecado. Saber que eres un Dios que vienes a destruir lo que más te ha molestado y lo que ha demandado un alto costo en la misma deidad, la muerte de Cristo Jesús. Ayúdanos a ser conscientes de todo aquello de lo que debemos huir hoy en nuestras propias vidas. Es un llamado incómodo, pero es una advertencia para vida eterna. Sofonías no nos viene a hablar lindo, pero nos viene a hablar la verdad y la necesidad que tenemos de ser salvos y de huir hacia nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Pon tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas y haz la obra que hasta aquí no pudimos hacer. Coloca tu presencia poderosa en nuestras fuerzas limitadas y que podamos ser fuertes ante las tentaciones que nos esclavizaban. Rogamos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén.